Ahí está mi correo electrónico, lo van a tener en todas las diapositivas por si alguna vez me quieren contactar. Ya esa era la actividad inicial para que nos conociéramos y ya la realizamos, ¿cierto? Y bueno, yo de manera muy antojadiza traté de clasificar los momentos más importantes en el desarrollo de un proceso de investigación en estos 6 momentos. Gran parte de la elección de esto dependió del espacio que me dio la diapositiva, pero estos momentos son de los que vamos a hablar hoy. Cuando nace la idea de investigación, cuando ya lo estructuramos como un problema de investigación, cuando definimos cuál es el método, qué trabajo de campo vamos a realizar, ¿ya? Cuando hacemos el análisis de los datos y su discusión, y cuando terminamos enfrentándonos a la difusión de aquello que hemos generado. No quise hablar puntualmente de la escritura del paper, porque la reflexión sobre la difusión es un poquito más amplia, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y aquí hay algunas preguntas que quiero que respondamos el día de hoy, ¿ya? Cuando hablamos de la idea, nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Cuando definimos el problema, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que conoce la comunidad científica del tema antes de derivar un problema, y para eso tenemos que definir dónde podemos leer información, ¿ya? El problema también nos enfrenta a una duda importante, y es cuál va a ser la lógica o la comprensión del mundo y del conocimiento que vamos a tener al momento de hacer investigación científica sobre ese tema, y eso implica definir si la pregunta va a ser cuantitativa o cualitativa. Sobre el método, vamos a preguntarnos qué opciones tenemos. Sobre el trabajo de campo, cómo afronto al SEC o al Comité Ético Científico. Sobre el análisis y discusión, qué análisis o cómo analizo los datos o qué análisis aplico. Y finalmente en la difusión, dónde vamos a publicar y cómo publicar. ¿Ya? Vamos a partir por la primera, y aquí yo creo que ya si ustedes tienen dudas o comentarios los pueden ir haciendo en el camino. Cuando estamos hablando de la educación médica, habitualmente nosotros comprendemos la educación médica como el proceso de formación de profesionales de la salud, ¿ya? Que implica la interacción entre dos agentes, ¿ya? Como si esto fuera una relación solamente diádica. Y estos agentes serían el estudiante y el docente. Pero en la práctica, y yo ayer estuve en una reunión con profesores de ciencias ambientales, y hablaba mucho del rol que tenía la institución universitaria o la organización de la universidad, las redes que establece la universidad, la forma en que trabaja la universidad. Entonces, cuando hablamos de la formación en educación médica, no solamente tenemos que pensar en qué le pasa al estudiante o qué le pasa al docente o qué pasa en esta interacción. Tenemos que pensar en cuál es el rol que tiene la universidad en lo que está ocurriendo en el proceso formativo. Entonces, cuando definimos qué queremos investigar, tenemos que tener presente estos tres agentes. Y sobre todo, para aquellos que no son del área de la salud, tienen que entender que la formación de los profesionales, específicamente en las disciplinas sanitarias, tiene otro actor tremendamente importante, que es el sistema de salud, ¿ya? Y de hecho, sobre todo cuando nosotros estamos ahora desarrollando una línea de investigación sobre el maltrato, el sistema de salud emerge como muy relevante porque el maltrato tiene que ver con relaciones de poder, pero el poder que pueden tener la mayoría de los docentes, sobre todo en el campo clínico, no deriva del poder que adquieren en la universidad, sino muchas veces del poder que adquieren y que van a mantener dentro del sistema de salud. Entonces, mi primera invitación acá es que cuando piensen en qué voy a investigar o qué idea de investigación voy a conducir en educación médica, tengo que pensar en un contexto mucho más complejo que solamente el estudiante o solamente una relación diádica docente-estudiante. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario o alguna inquietud hasta este momento. ¿Ya? Ahora, teniendo este contexto más complejo de qué actores son relevantes cuando pensamos en la formación del profesional sanitario, también tenemos que entender que estos están insertos en una sociedad que está en un momento histórico en particular, con demandas sociales particulares que puede estar enfrentando una pandemia, un estallido social, una guerra, una crisis climática, o todas ellas, como nos está pasando ahora. Entonces también no nos centremos solamente en la comprensión de la educación médica como una relación diaria, ¿ya? Qué bueno que esté Claudia Odgers acá, porque la primera vez que nosotros empezamos a preocuparnos por hacer investigación, lo hicimos como ayudantes de una profesora, de Angélica González, que es una profesora de psicología social. Y cuando nosotros tuvimos que elegir la idea de investigación o el tema de investigación,
lo primero que ella nos dijo fue: salgan a la calle y vean qué cosas los motivan, qué cosas les interesan, qué los cautiva o qué realmente los lleva a preguntarse cómo funciona la realidad. Y yo les invitaría a eso, a aquellos que todavía no tengan claro cuál es el tema de investigación que quieren desarrollar en educación médica o en cualquier área disciplinar, salgan a la universidad o salgan a la calle o observen su vida y vean qué cosas realmente les apasiona y qué cosas quisieran descubrir. No hay nada más terrible para un investigador que casarse 2, 3 o 4 años en un proyecto que realmente no te interesa, porque es muchísimo el esfuerzo personal que vamos a tener que poner para terminar una investigación. Entonces es importante que también haya una motivación personal que me ayude a mantener la energía durante este proceso. ¿Ya? Pero más allá de esto, yo quería ponerles algunas ideas puntuales de dónde pudiesen dirigir su interés como investigación, sobre todo para aquellos que todavía no han decidido un área. Y para eso pensé de una manera súper reduccionista y de una manera súper cuantitativa en clasificar lo que le pasa al estudiante en causas, proceso y consecuencias. Y si pensamos en el estudiante como el actor central o el actor que más nos debería inquietar en el proceso formativo en educación médica, probablemente, y muchos de ustedes lo habían señalado, lo que más nos va a preocupar es si dentro de este proceso formativo el estudiante aprende o no. ¿Ya? Eh, y esa aproximación hacia el estudiante aprende o no, o el proceso formativo está teniendo buenos resultados, puede tener distintos niveles de complejidad en la aproximación. Hay un autor que evaluaba intervenciones, ¿ya? Eh, de apellido Kirkpatrick, que diferenciaba la satisfacción, el conocimiento, el cambio en el comportamiento y finalmente el resultado que puede tener una intervención. De manera homóloga, nosotros cuando pensamos en si el estudiante está aprendiendo o no, lo más sencillo que podemos hacer es preguntarle si él está satisfecho o si el proceso formativo cumple con sus expectativas. Luego, ver si finalmente él siente que ha aumentado su nivel de dominio sobre el tema, haciendo preguntas sobre autoeficacia, o finalmente, qué es lo que Kirkpatrick llamaba aprendizaje, pero se centraba solamente en el conocimiento, si los contenidos o los conceptos básicos realmente le están llegando al alumno. Pero luego nos podemos preguntar si aquí hay una transferencia conductual o esto está cambiando el comportamiento del estudiante, para finalmente centrarnos en los impactos que estos están teniendo en otros niveles. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Pero una reflexión que de hecho nosotros venimos desarrollando más o menos desde el año 2012 es que un proceso formativo exitoso no es solamente el que logra que el estudiante aprenda, sino que es un proceso exitoso cuando tampoco sacrifica, o no sacrifica, perdón, el bienestar del estudiante. Y acá aparecen otras variables que pudiesen ser de su interés. Muchos de ustedes ya han investigado el estrés que experimentan los estudiantes. Hay variables que, particularmente en el Departamento de Educación Médica, llevamos tiempo estudiando, como el burnout académico, ¿ya? O el opuesto conceptual del burnout, que es el engagement, o incluso problemas de salud mental como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, etcétera. Entonces, una pregunta que no es empírica, sino que es teórica, es si realmente podemos empezar a conceptualizar un proceso de aprendizaje como exitoso cuando el alumno aprende, pero le está pasando mal. Cuando el alumno aprende, pero para aprender tiene que sufrir. ¿Ya? Y también hay otros elementos que tienen que ver con el estudiante y que también son parte de las líneas de investigación que muchos de ustedes han desarrollado, que tienen que ver con la docencia a la que se expone el estudiante. Cuáles son las prácticas pedagógicas a las que se expone, las metodologías, las estrategias, los recursos que se utilizan para su enseñanza, el ambiente de formación en el que éste se inserta, ¿ya? Y también hay elementos procesuales que son propios del estudiante, que tienen que ver con su participación en esta docencia. ¿Qué grado de motivación tiene por la docencia? ¿Cuál es el involucramiento que tiene? ¿Cómo gestiona su tiempo? ¿Organiza su tiempo de trabajo? Y luego yo acá les propongo pensar en cuáles son las causas de que esta docencia tenga este impacto en el estudiante. Y aquí podemos tener causas o antecedentes académicos, como los conocimientos previos que tiene el estudiante. La queja principal que tienen los docentes cuando los alumnos no tienen éxito en el aula es que los estudiantes no vienen bien preparados de antes, no tienen los conocimientos que deberían tener.
una aproximación que yo creo que ya está como de modé, o sea, ya nadie se pregunta por eso, es de qué manera la inteligencia está afectando el desempeño del estudiante en el contexto universitario. Y si hay una línea muy importante de investigación sobre el efecto que la autorregulación, como antecedente académico, o las capacidades de autorregulación tienen en el aprendizaje y el bienestar del alumno. No sé si se entiende esto. Esto es como el antes, el durante y finalmente el después, las consecuencias. Pero yo acá quería mostrarles otras posibilidades de investigación, ¿cierto? Nos podemos preocupar también por los antecedentes o las causas psicológicas del estudiante, como su autoestima, sus aspiraciones sobre la carrera, las expectativas que tiene sobre la carrera, las actitudes hacia el estudio, hacia la carrera, hacia el contenido. Hay mucha investigación, por ejemplo, sobre las actitudes de los estudiantes hacia las estadísticas y cómo la actitud hacia la estadística afecta el desempeño del alumno. ¿Ya? Y finalmente, y este ya es el foco que estamos teniendo últimamente en el Departamento de Educación Médica, hay causas sociales. Por ejemplo, la situación familiar del estudiante, la situación económica. Hay cosas tan concretas como que nosotros durante la pandemia identificamos que solamente el 30% de los estudiantes tenía acceso a espacios tranquilos en su casa, ¿ya? Para conectarse a videoconferencias o para estudiar siquiera. El resto tiene periodos donde puede estudiar o periodos donde puede conectarse, pero no lo puede hacer siempre. Los roles en la vida que asume el estudiante, por ejemplo, si el estudiante trabaja, si tiene hijos, si es cuidador de algún enfermo, de un adulto mayor o de un niño, y también la diversidad del estudiante en términos de género, en términos de si está en situación de discapacidad, si pertenece a alguna minoría étnica, ¿ya? Entonces, acá lo que estoy tratando de hacer es abrir el abanico de todas las cosas o todas las posibles ideas que pudiésemos tener de investigación cuando nos preocupamos por los estudiantes universitarios. No solamente preocuparnos si una metodología genera aprendizaje, sino también si esa metodología genera bienestar y de qué manera, por ejemplo, la situación familiar, los roles en la vida o la diversidad afectan el bienestar y el aprendizaje que un alumno genera con esa docencia en particular. Ahora quisiera hacer una pregunta a ustedes. Yo les dije recién que solamente un 30% de los estudiantes tenía disponibilidad cuando quisiera de un espacio en su casa para conectarse a videoconferencias. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un espacio para conectarse cuando quieran a videoconferencia? Cuando lo quieran, cuando lo deseen, para poder hacerlo efectivamente y sin ruido ambiente como tengo yo ahora. Uf. Bueno, de acuerdo al estudio, el 50% de los docentes. Entonces, felicitaciones a ustedes. Yo la verdad es que no sé, porque además vivo al lado de un aeropuerto. Entonces, cuando no tengo ruido en la casa, viene el jardinero, que creo que al jardinero le gusta venir cuando tengo clases, o en otros momentos, como vivo cerca del aeropuerto, pasa un helicóptero. Entonces, siempre tengo que grabar un video y pasa el helicóptero, porque el helicóptero le gusta escuchar mis videos. ¿Ya? Entonces, esos son factores que están afectando el bienestar y las condiciones de aprendizaje del estudiante. Pero aquí quería llegar con esto, ¿ya? A que los factores sociales, la docencia y el bienestar no son solamente algo que nos tiene que preocupar del estudiante, sino también del docente. Estos mismos factores. Porque la docencia, la práctica pedagógica, la metodología, la enseñanza, el recurso y el ambiente es algo que elige el docente. Nosotros le preguntamos a los estudiantes, por ejemplo, con qué frecuencia se realizaban distintos tipos de estrategias pedagógicas y un 80% de estudiantes de carreras de la salud de primer a quinto año reportaba que lo más frecuente eran las clases expositivas. Perdón, no, que las clases expositivas se hacían casi siempre, 80%, en el área de la salud, que sería un área donde uno esperaría que la simulación u otro tipo de formación clínica tuviera mayor presencia. Y en el caso del docente también hay que considerar otros elementos. Yo no me quiero gastar todo el tiempo de la presentación en esto, pero dentro de las causas nos podemos preocupar por qué tan preparado está el docente para asumir la clase. ¿Qué creencias tiene sobre la docencia afectan la forma en que él se sitúa ante la clase? Las competencias que él ha adquirido, competencias pedagógicas y competencias en su disciplina. Si yo no sé hacer investigación, no debería estar acá. Si debería o no estar acá, probablemente lo van a decir ustedes al final del curso o al final de la sesión.
en qué capacitaciones el docente ha participado, pero también causas que afectan al docente y que no son del docente, como el respaldo universitario, ¿ya? O la cultura organizacional. Hay evidencia que muestra que los docentes innovan menos cuando la cultura de su unidad es reacia a la innovación. Y aquí cada uno verá cómo funciona su departamento o su unidad de trabajo. Cuando ustedes quieren innovar, la gente les pone cara de, oh, qué interesante, o les pone cara de, oh, este ya está con sus cosas raras de nuevo. ¿Ya? Eso va a afectar finalmente su desempeño. En cuanto a la gestión de la clase del docente, la forma en que planifica, en que transfiere la planificación al aula, cómo se coordina con otros actores, cómo conduce la innovación y de qué manera implementa la inclusión de la diversidad de la que estábamos hablando acá, también es un factor importante. ¿Ya? Y finalmente, como consecuencia en el docente, recordemos que el docente también aprende cuando hace clases. Y aquí la práctica reflexiva implica cómo el docente conduce sus procesos para aprender de lo que ha hecho, de sus éxitos y sus fracasos, y reformular lo que va a hacer en el futuro, ¿ya? Y qué aprendizajes concretos va desarrollando en este proceso. Entonces, con esto, yo lo que quiero decirles no es, a ver, ni siquiera agotar todos los temas que uno se puede plantear en educación médica, pero sí mostrarles que nos podemos situar en distintos niveles de preguntas y que sabemos en general poco de muchas temáticas en educación médica, así que ustedes pueden elegir básicamente la combinación que quieran y van a hacer un tremendo aporte para comprender los procesos de formación y mejorarlos. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, creen que falta algo acá. Bueno, aquí cada uno verá si tiene algún otro interés, pero para que lo sepan, ya en el año 2019 sale ese libro, ahí salgo yo con el libro porque lo tengo acá hecho, ¿ya? Eh, este es un libro que, no sé si, no veo que sale en la cámara, no me veo a mí, pero que habla de los desafíos contemporáneos en educación médica y solamente para que tengan una idea, ¿ya? Eh, aquí aparecen los que están mencionando ellos, los de desarrollo profesional, hablan que de los desafíos que vienen para la educación médica está el foco en el bienestar, las actitudes y el trabajo ético, la formación de la identidad profesional, el desarrollo de la carrera, en términos del profesionalismo, cómo enseñar a las minorías, el coraje en la medicina, el cuidado del aprendiz en el proceso de enseñanza, el poder enseñar humanidad y evitar la jerarquía, porque como les decía, la jerarquía es uno de los gatillantes del maltrato. Y no tiene que ver con que el docente siempre maltrata al alumno. El que tenga poder, por la razón que sea, puede generar maltrato hacia el otro actor. ¿Ya? Y en enseñanza, tópicos controversiales de la enseñanza, enseñanza en la era electrónica, el modelo de rol y enseñanza y aprendiendo, perdón, enseñar y aprender empatía. Esa era la traducción correcta. Se hagan una idea de las temáticas que estos autores consideran como emergentes en la educación médica. Y eran emergentes en 2019, o sea, en el mundo prepandemia. No sabemos, o sea, yo creo que tenemos una intuición bastante clara de qué cosas pueden haber cambiado de estos desafíos que tiene la disciplina. ¿Ya? Entonces, al momento de pensar en la idea, la recomendación, el primer tip que les puedo decir es busquen algo que les guste, algo que les apasione, y quizás lo primero es ir sin ánimo de juzgar y sin ánimo de analizar, y ni siquiera con ánimo científico, ¿ya? Sino más bien con la curiosidad de un niño, salir y observar cómo se da el proceso formativo y ver qué cosas me inquietan, qué cosas me conmueven, qué cosas me mueven, y a partir de eso lo podemos traducir a un lenguaje más científico. Tengo una persona que levantó la mano. Paola. Sí, yo levanté la mano porque preguntaste como qué otros temas podrían ser interesantes y pensé dónde calza como toda esta parte que tiene que ver más bien con trayectorias estudiantiles, tasas de reprobación, eh, como que tiene que ver más con el currículum completo que solo enfocado en el estudiante o en el docente, o si eso más bien tú crees que es un tema de estudio más para otras unidades que para un docente particularmente. Sí, yo no quiero agotar acá ni siquiera los actores. Yo creo que hay dos actores que me faltan. Un actor es la carrera en sí mismo y otro actor es la universidad o la institución, porque hay características institucionales que no tienen que ver con el currículum de la carrera que afectan la formación. Pero sí, la retención, el egreso oportuno, estarían acá en las consecuencias que tradicionalmente hemos usado para medir aprendizaje, que de hecho no miden aprendizaje, en general la gente deserta por razones que no son cognitivas y que no tienen que ver con su adquisición de las competencias profesionales, muchas veces tienen que ver más con esto,
o tienen que ver con dinámicas que aparecen acá en la docencia, cuando hablamos de ambiente, cuando el ambiente es nocivo para ellos, está marcado por el maltrato, ¿ya? Pero sí, o sea, yo creo que la carrera en sí misma, como una portadora de un currículum en particular, sería otro agente que habría que situar acá, y la institución universitaria como otro agente, insisto en esto, es del área de la salud, el sistema de salud es un agente distinto, porque a diferencia de otras carreras donde aparece solamente como los centros de práctica en el último año, aquí está bastante presente en la formación. Y solamente, ¿por qué yo digo que es un agente importante y que detenta poder? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que muchos alumnos toleran el maltrato que sufren, y esto no lo hemos notado así como al ojo, sino que en investigación cualitativa, toleran el maltrato que sufren durante la formación, no porque tengan miedo de ese profesor como docente, sino que tienen miedo de ese profesor como futuro colega que van a encontrar en el hospital. Y no tienen miedo de lo que puede hacer ese docente ahora en la universidad. Tienen miedo de lo que les puede hacer después. Por eso nos dimos cuenta que el que detenta el poder en esta relación no es la universidad, sino que es el sistema de salud. ¿Ya? Por eso nos damos cuenta que hay figuras tan desdibujadas en salud como la figura del jefe de carrera o del director de departamento, que finalmente no, parecen no ejercer un poder real. ¿Por qué? Porque no son de la organización que posee el poder. Bueno, y luego, ya, y aquí vamos a ir más concretos, porque lo de recién era más conceptual, cuando pasamos de esta idea vaga, que me la pregunté como un niño en un lenguaje muy, muy poco académico, y quiero pasar a un problema de investigación, lo que tengo que hacer es un proceso reflexivo que permita generar un problema de conocimiento. La investigación científica, salvo la investigación-acción, no apunta a problemas prácticos. Los problemas prácticos los va a tratar de comprender para que después de eso se derive tecnología que solucione el problema. Pero el problema para la ciencia es que algo no se sepa. Nos orientamos hacia problemas de conocimiento, ¿ya? Y para eso, lo que ustedes van a tener que hacer es un ciclo reflexivo que se reduce a 3 momentos. Esto se sabe, pero esto no se sabe, y como no se sabe, lo quiero saber. Ese ciclo reflexivo de la comunidad científica sabe todo esto, pero todavía no tiene conocimiento sobre esto, y como esto no lo conoce, esto es lo que voy a abordar en mi estudio, eso es lo que genera tu problema de investigación. Entonces, la tarea más compleja de este primer momento es lograr cubrir qué es lo que se sabe. ¿Ya? Y aquí les aviso al tiro que vamos a tener como una especie de híbrido, porque vamos a hablar tanto de dónde leer información como más adelante dónde ustedes pueden publicar información de educación médica. Hay revistas que están especializadas en la educación para las ciencias de la salud. ¿Ya? Y hay algunas que están entre las más populares o entre las más reconocidas o prestigiosas, que son las que tienen mayor factor de impacto dentro de la Web of Science. ¿Qué revistas conocen donde se puedan leer cosas de educación en ciencia de la salud? Si quieren pueden usar el chat Ah, o la dicen acá, si da lo mismo. yo solo de Chile, la revista de Educación en Ciencias de la Salud, que es de ustedes, ¿no? La REX. Sí. Apareció la Medical Teacher, la Medical Education, la Academic Medicine, la Educación Médica, la Educación Médica Superior de Cuba. ¿Hay alguna otra por ahí? Bueno, ustedes saben, me imagino que todos ustedes, los que están por ahí, reciben algún tipo de incentivo, o por lo menos les consideran en la evaluación de su desempeño que tengan publicaciones en la Web of Science, ¿o no? ¿Estamos todos en con la misma vara? ¿Sí? Bueno, y si no, ahí les voy a explicar por qué es tan importante la Web of Science. Entre las revistas de la Web of Science, ¿ya? Se jerarquizan aquellas que reciben más citaciones y de acuerdo a la cantidad de citaciones que reciben los artículos que publican, se les calcula un factor de impacto. Una revista con un mayor factor de impacto es una revista más citada que otras. La revista con mayor factor de impacto a nivel mundial es el Journal for... el Journal de Cáncer para Clínicos, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre en inglés. ¿Ya? Ese journal tiene un factor de impacto, la última vez que lo vi estaba en 250 puntos. La siguiente era en ese entonces la New England, que tenía 57 puntos,
¿ya? Y después ya vienen revistas con 50 puntos, 40 puntos, pero muchas son del área de la salud, no de educación médica, sino del área de la salud, y otras son del área de la bioquímica, Nature, Science, tienen un factor de impacto como de 20 o de 30, ¿ya? Pero aquí en educación médica, estas que ustedes pueden ver ahora son las que están mejor rankeadas. Voy a partir por las revistas de educación médica propiamente tal, y después voy a hablar de las de educación en enfermería y las de educación dental. La que tiene mayor factor de impacto en educación médica es la Academic Medicine. Si quieren leer información en revistas prestigiosas, ya, sobre educación médica, pueden meterse a la Academic Medicine. Además, tiene muchos artículos que son de acceso libre, ya, los pueden bajar sin ningún problema. Esta tiene algunos de acceso libre y otros de acceso de pago, pero tiene varios de acceso libre, ya. Después está la Medical Education, la Advances in Health Sciences Education, la Medical Teacher, y aquí ustedes pueden ver cómo va decreciendo el factor de impacto. Todas estas publican artículos de educación médica, pero la mayoría también están abiertas a otras áreas de la salud, principalmente esta, ¿ya? Luego está, creo que me repetí. ¿Por qué me repetí? Ah, porque lo puse de nuevo. La Medical Teacher está de nuevo acá. Bueno, la Medical Education Online, ¿ya? Que es una revista Open Access, lo que significa que en general los procesos de revisión son más rápidos, pero uno tiene que pagar algo así como 1.800.000 pesos, 1.600.000 pesos para poder publicar acá. Una vez que te acepten, te cobran esa tasa a ti, porque los artículos son libres, o sea, cualquiera los puede leer, ¿ya? No tiene que pagar para leer los artículos, entonces el cobro se lo hacen al autor. Esta, la verdad es que no sé si es Open Access o no, pero esta sí. Ya la BMC Medical Education que cobra del orden de 1.500.000 para publicar artículos. ¿Ya? Estas serían entonces las revistas de mayor factor de impacto en la Web of Science sobre educación médica. Pero también tenemos artículos sobre educación en enfermería y educación dental, que también tiene muy buen factor de impacto, sobre todo para aquellos que son específicamente de esas disciplinas. Y si se dan cuenta, partimos de 6,9, aquí ya llegamos al 2,5, acá llegamos a 2,3, y luego está la Revista Médica de Chile, que si bien no es una revista de educación en salud, sí publica artículos de educación en salud, tiene hecho un apartado de educación médica, publica un artículo por número, y tiene un factor de impacto de 0,6. Y luego tenemos revistas que están en cielo, como la FEM, la Revista de Educación Médica de la Fundación de Educación Médica de España, la Educación Médica Superior, que es la revista cubana de la que hablaba Jessica, la RIEM, o Revista de Investigación en Educación Médica, y la Revista Brasileña de Educación Médica. Estas están indexadas en cielo. Y luego tenemos la Revista de Educación en Ciencia de la Salud, que es de Soeduxa, pero la publica nuestro departamento, que está indexada en Latindex, y Ars Médica, que es una revista de la PUC, que también recibe artículos de educación médica. ¿Ya? No sé si ven que me faltó alguno en la lista o... Aquí la Carola Bruna está publicando algunos ejemplos de revistas que publican en educación en ciencias biológicas y que son WOSP, ¿ya? Y indica que ninguna de esas cobra. Y Javiera Fuentes nos cuenta que la Perspective es Open Access y es sin pago, ¿ya? Para que lo tengamos presente. Sí, de hecho vamos a dejar grabado el video para que ustedes puedan revisar la presentación. Macarena pregunta si vamos a tener esta presentación más adelante. Pero ya, estas revistas son las que tenemos, ¿ya? No puedo cerrar el chat. Así que, pero ¿por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, si ustedes quieren postular más adelante un FONDESIT, que es uno de los fondos nacionales que financia investigación en educación médica, ustedes como parte de la comunidad de educación médica van a ser enviados a un grupo de estudio nuevo. En FONDESIT los proyectos de investigación son distribuidos por grupo de estudio y hasta hace mucho tiempo, desde que nosotros empezamos a postular en el año 2010, nosotros postulábamos en el área de educación. La gente de educación, no, y esto lo cuento así, súper responsable, porque tengo el chisme, ¿ya? No nos tenía mucha buena porque la gente de educación médica, como publicaba más en revistas de salud, tendía a tener mejores currículums y entonces tenía mucho más fácil la adjudicación de proyectos. Eso hacía que ellos derivaran los proyectos que se tiraban a educación hacia medicina, medicina decía esto no es nuestro, lo devolvía a educación y así se pimponeaban hasta que terminaba con evaluadores muy severos o finalmente la evaluación no era del todo justa para el proyecto. Pero pasó que desde hace 2 años, creo, surgió el grupo de estudio de educación superior. Entonces, si ustedes quieren enviar investigación sobre educación médica
para que se financie por Fondesit, por ejemplo, van a tener que concursar con este grupo de estudios. Y aquí, ¿qué es lo que se valora? Uno puede sumar hasta 10 puntos y puede incluir hasta 10 publicaciones. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 10 publicaciones en la Web of Science o en Scopus, sumo un punto por cada publicación y como son un máximo de 10, adquiero el total del puntaje, 10 puntos. Libros publicados en prensa o aceptados con editorial de prestigio internacional en el área según listado o por editorial con referato externo, un punto. Acá no se consideran los libros que son editados por las propias universidades y que no cuentan con referato externo. Las revistas indexadas en cielo solamente reciben punto 6, o sea, ya me va bajando el puntaje, y capítulos de libro, no el libro completo, sino capítulos, punto 6. Eso significa que ahora no es tan conveniente si nosotros queremos empezar a concursar en esta liga, publicar en revistas que no sean por lo menos Cielo, Scopus o WOS, ¿ya? Eso, eso igual tiene que ir con, no necesariamente tiene que condicionar nuestra actividad científica, pero finalmente va a afectar nuestra evaluación académica y nuestras posibilidades a futuro de postular a financiamiento. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda sobre esto. ¿No? Bueno, si quieren saber de dónde saqué yo este chisme, no es como, no está oculto ni nada, no es secreto. Ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Entonces, miren, yo me meto acá simplemente a concursos. Me metí al concurso Fondos Irregular 2023, que a todo esto cierra en junio, el 23 de junio, en menos de un mes. Y acá ustedes se van a las bases concursales y dentro de las bases aparece al final, ¿cierto? Al final de las bases, aparece cómo se evalúan los currículum de acuerdo a cada grupo de estudio. Entonces, si ustedes van a postular por agronomía, por arqueología, por astronomía, ya por biología, los criterios de evaluación del currículum son distintos. Y en muchos casos, por ejemplo en medicina, si ustedes quieren postular algo que es puramente médico, lo que va a importar es solamente el artículo que está publicado en la Web of Science e incluso solamente, aquí está, por acá abajo están los tres grupos de medicina, estas son las revistas de matemáticas, entonces una lista gigante, aquí está. Solamente van a considerar los artículos en la Web of Science, ¿ya? Y los van a ponderar por factor de impacto. Entonces, por ejemplo, si alguien publica en la revista médica un artículo, va a tener una ponderación muy distinta si alguien publica en la Academic Medicine. Pero como les digo, esto es público, lo pueden revisar, y eso sí tienen que tener harto cuidado porque va cambiando año a año, y año a año se están poniendo mucho más exigentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces ahora les quiero mostrar algunos tips para que aprendamos a buscar literatura o que aprendamos a usar algunas herramientas que están disponibles para la mayoría de los que son docentes universitarios o los que son estudiantes de posgrado. Entonces, dentro de las bases de datos que ustedes pueden revisar, hay una que es pagada por las universidades y que los docentes y los estudiantes tendemos a subutilizar, que es la base de la Web of Science. Entonces, bueno, para los que no lo saben, por ejemplo, la forma de ingreso es muy similar en la PUC y acá, y en la Universidad de Barcelona tiene un sistema similar, pero básicamente tú tienes que entrar a la página de bibliotecas de tu universidad, este es de la UDEC, cada uno tiene que buscar cómo funciona la de su propia universidad. En el caso de la UDEC, nos metemos acá a bases de datos. En bases de datos, después me va a pedir que ingrese, acá me está autenticando con mi correo electrónico y mi clave de la Universidad de Concepción. En el caso de ustedes, cada universidad tiene su propio sistema de autenticación, y yo acá luego pongo Web of Science, ¿ya? Y me está autenticando automáticamente porque yo ya lo hice antes, entonces no lo está leyendo de nuevo. Y aquí uno ingresa a la plataforma de Web of Science, que parece un buscador como cualquier otro, pero hay dos tips que me gustaría explicarles ahora que les pueden servir. Por ejemplo, ¿me pueden dar algún ejemplo de tema de investigación que quieran desarrollar? Ya, y eso es como Professional Identity, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Lo habré escrito bien? Así es, ya. Entonces, y voy a poner esta palabra, ya, lo voy a cerrar aquí.
y voy a decir que esto lo busque en, ¿cierto? Medical Teachers. ¿Ya? Y como puede decir teacher o teachers, lo voy a dejar truncado ahí. Y como puede decir medical o medicine, lo voy a dejar truncado ahí. Ahí, si uno lo trunca con el asterisco, va a buscar medical o medicine. ¿Ya? Si uno trunca en otro lado, también puede permitir que se busquen dos términos simultáneamente. ¿Hay algún concepto equivalente a identidad docente, Susana? O Susan, perdón. No. Ya, solamente si hubiera, ya, vamos a usar uno que no tiene mucho que ver, pero vamos a hablar de desarrollo docente o faculty development, ya. Solamente para darles un ejemplo. ¿Qué buscaría una sintaxis como esta, ya? Un artículo donde aparezca este concepto o este concepto, ya, y donde diga faculty con Y o faculties, ya, como plural, y entonces cualquiera de estas expresiones le sirve, y que el mismo artículo además hable de profesores de medicina. Si ustedes quieren hablar de profesores de enfermería o de profesores de odontología, lo buscan. Y luego me pongo a buscar. Hasta ahora, nada nuevo, nada mágico, nada muy útil probablemente para ustedes que ya saben usar buscadores, ¿ya? Pero hay dos herramientas que tiene la Web of Science que ustedes pudiesen utilizar, ¿ya? Que son estos dos botoncitos que aparecen acá, ¿ya? Acá encontré 96 artículos, ¿ya? Que están publicados sobre identidad profesional o faculty development en docentes de medicina. Y aquí yo puedo analizar qué es lo que se está publicando. ¿Para qué puede servir esto? ¿Ya? Acá podemos ver en qué áreas se están publicando, pero más importante sobre todo, cuando yo estoy recién haciendo la búsqueda bibliográfica, es que me permite ver qué autores están publicando sobre el tema. Entonces acá está Levon Steiner, que me imagino que está mal indexada y esto es la misma autora, ¿ya? Y en general los otros no los conozco, pero a ella sí la ubico, porque este tema de hecho a mí me interesa, y es muy cercana al tema. Eh, y aquí tú ya puedes saber básicamente qué autores están trabajando en el tema y ahí afinar un poco tu búsqueda para hacerle seguimiento de qué están escribiendo ellos. Aquí abajito hay una tabla que indica cuántos artículos han publicado sobre el tema cada uno de los autores. ¿Ya? No significa que lo que hagan sea bueno, significa que están publicando mucho. ¿Puede ser pura basura? Sí. ¿Ya? Entonces, pero es un criterio que les puede servir para afinar un poco la búsqueda. Y acá hay otra posibilidad que es buscar la fuente, ¿ya? Y pueden ver en qué revistas se han publicado los artículos. Esto me sirve para dos cosas. Uno, porque puedo empezar a buscar directamente en la revista para ver qué se está publicando sobre el tema, porque estas revistas parece que están interesadas, ¿ya? Y por otro lado, más adelante me puede servir para elegir dónde puedo publicar mi artículo, ¿ya? Porque son revistas que claramente son receptivas a esa temática que yo estoy buscando. Si por si acaso Susan hace un estudio sobre identidad docente y lo hace cualitativo, en la búsqueda pudieses agregarle y cualitativo, ¿cierto? Y buscar en qué revistas se están publicando artículos sobre tu tema que sean cualitativos, o artículos sobre tu tema que usen análisis factorial, o artículos sobre tu tema que hayan usado, no sé, un cuestionario en particular. Y eso ya, si ya ha publicado 24 artículos sobre el tema, efectivamente pudiese ser que se interese por el tuyo, ¿ya? Ese puede ser un criterio de búsqueda y también te permite saber en qué revistas vale la pena empezar a leer información o puedo focalizar mi atención en los primeros momentos de mi análisis. Y eso es lo que se puede hacer con el botoncito de analizar resultados y el botoncito de el reporte de citación tiene otra función, me reporta qué se está citando sobre el tema. No solamente lo que se está publicando, sino lo que se está leyendo y la gente selecciona para incluir en su revisión bibliográfica. Esto ya puede estar más cercano a un indicador de calidad. Ahora, puede que la gente tienda a citar a algo que es pura basura, también pudiese ser, pero es menos probable, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver cuáles son los artículos más citados sobre el tema que están buscando, y esto sí ya me ilumina, porque muchas veces, si ustedes han publicado, les pasa que el revisor les dice, pero es que no ha citado al clásico de Perico de los Palotes, y uno nunca vio en su búsqueda Perico de los Palotes. Bueno, en este listado van a tender a aparecer esos clásicos. Lo que más se consume, lo que más se lee y lo que más se cita en una temática en particular. ¿Ya?
No sé si tienen alguna duda al respecto, si conocían esos recursos de la plataforma. Permiten hacer un análisis bastante rápido que puede ser orientador, sobre todo cuando no manejo mucho el tema y me estoy metiendo recién. Aquí hay una pregunta que dice Bárbara y que sí, o sea, ¿cómo se supone que esto fomenta la investigación? Me imagino, no sé si Bárbara quiere explayarse un poco más, me imagino que se refería a los factores de impacto. O sea, sí, en realidad como todo, pues porque hay que pagar mucho dinero como para poder publicar algo. Además, al momento de hacer postulaciones, si uno tiene un buen tema de investigación, pero no tiene todo esto otro, o sea, se fue a la punta del cerro tu tema de investigación, entonces como que eh, me pasa al mirar, o lo mismo que decía recién, como puede ser que lo que encuentres sean pura basura, pero se supone que se supone que si está publicado es porque pasó ciertos criterios de calidad, entonces como que de repente uno queda así como, bueno, si tengo la plata puedo publicar y si no, no nomás, pues me quedo con una buena idea. Bueno, eso puede estar pasando actualmente en la comunidad científica. Ustedes tienen que entender que muchas iniciativas de publicación, como por ejemplo la REX, que es la revista de Educación en Ciencia y la Salud que publica el departamento, y creo que la editora estaba por acá, o ya se fue. Aquí está la editora, ahí está Olguita Matus. Ya, muchas revistas parten así, pero si tienen éxito, pueden venir empresas como Elsevier, Sage, y comprar la revista, y finalmente ellos empiezan a hacer negocio con la revista. ¿Ya? Y eso hace que, claro, ahora quizás tú no lo notas mucho, pero sobre todo los europeos tienden a pagar muchísimo por consumir los artículos que no son de libre acceso, o sus universidades se desangran pagando el acceso a estas bases de datos para que se pueda tener ese tipo de lectura. Entonces, claro, como las universidades en Europa se están poniendo un poco rígidas al respecto y dicen ya no vamos a financiar revistas que no sean Open Access o vamos a premiar a quienes publican en Open Access, las revistas dijeron ya, pasamos a Open Access, pero ¿de dónde sacamos la plata? Porque no es que sea una labor académica como nacieron la mayoría de las revistas, en la actualidad son negocios que dependen de editoriales de alcance internacional. Entonces, sí, lo primero que uno aprende acá es que la comunidad científica funciona de muchas maneras no científicas, ¿ya? Ujú. Donde el valor de la idea o el valor del conocimiento creado, la rigurosidad de los procesos, no son lo más importante. En particular en esto empiezan a aparecer criterios económicos y por otro lado empiezan a aparecer vicios de la comunidad científica que aparecen sobre todo en la adjudicación de fondos concursables. O sea, muchas veces a nosotros nos ha tocado que le caemos mal al grupo de estudio en ese momento y eso va a afectar nuestra evaluación. Y como te digo, en algún momento las investigaciones en educación médica fueron muy mal miradas cuando estaba el grupo de educación porque sentían que venía la gente de salud a quitarle presupuesto. Y es verdad, porque el presupuesto es algo que es limitado y por el que nosotros entramos a competir, son proyectos competitivos. Sí, O sea, si esto no es científico. claramente no es científico. Sí, Gracias. ahora, claro, eso es lo que puedo decir. Ahora los papers predadores que cobran y publican con menor calidad normalmente no están indexados. Sí, lo que dice Carola es verdad, en general hay revistas que te cobran y que finalmente no tienen ningún tipo de difusión, ningún tipo de alcance, nadie las lee, es un poco riguroso en la revisión, y que finalmente no alcanza la indexación, pero se ha identificado y ya me voy a hacer responsable porque esto va a quedar publicado, una serie de malos comportamientos en algunas revistas, que se han detectado principalmente en Scopus y que les han hecho perder la indexación. Hay una revista en particular que no me acuerdo nunca el nombre bien, se llama Estudios, Espacios, era una revista casi como interdisciplinar venezolana, y que de repente publicaba 100 artículos al año y empezó a publicar 1000, 1500, y muchos artículos eran rusos, chinos, etcétera, y finalmente se dieron cuenta que cobraban como $100, y mucha gente publicaba ahí porque no había proceso de revisión, o sea, tú pagabas o finalmente esa fue la crítica que se le hizo a la revista, que no podía garantizar la transparencia del proceso de revisión porque estaba masivamente aceptando documentos. No me consta si efectivamente no había proceso de revisión o no, pero finalmente se puso muy laxo, se puso muy difícil verificar que efectivamente se estaba haciendo un proceso de revisión y finalmente Scopus decidió desindexarla. Ahora, el año pasado yo hice un estudio bibliométrico sobre las revistas indexadas del área de la salud y me di cuenta que todas las revistas tienden a publicar más artículos de su propio país. La revista médica publica más artículos chilenos, la revista de salud publica más mexicanos, etcétera. Pero puntualmente dos revistas venezolanas ya tenían un comportamiento atípico.
publicaban casi como el 60% de sus artículos de origen chino. Y había también mucho artículo ruso, mucho artículo... Entonces, claro, cuando las dinámicas económicas empiezan a meterse en la gestión de la ciencia, empiezan a aparecer malas prácticas o empieza a ser difícil diferenciar quién tiene o no una mala práctica. El que es actualmente el editor de esta revista que te digo que perdió la indexación, igual tiene un montón de problemas actualmente para poder decir, no, efectivamente eso me estaba pasando, o mi revista es rigurosa, o mi revista si no lo era va a volver a ser rigurosa. Pero eso ocurre. Entonces, pudiese ser que algunas revistas indexadas en la Web of Science estén adquiriendo comportamientos de revistas predadoras, eso pudiese empezar a ocurrir, ya sobre todo si se reducen los filtros en los procesos de revisión. No sé si ustedes han mandado ahora último algún artículo a revisión. En la BMC, en la PLOS ONE, hay una crisis porque durante sobre todo la pandemia había dificultad para obtener revisores. Los revisores no estaban aceptando participar. Entonces, finalmente, claro, tú mandabas un artículo a estas revistas que son open access, que son cuartil 1, cuartil 2, o sea, no son cualquier cosa, pero esas revistas tenían problemas en encontrar a alguien que revisara los artículos de las personas, y eso puede afectar a la larga los procesos de revisión y la calidad del artículo. Pero ustedes recuerden que, uno, se supone que las revistas hacen un proceso riguroso de revisión de revisión del artículo. Dos, las revistas que están indexadas no es que le pertenezcan a la Web of Science o que le pertenezcan a Scopus, sino que son revistas que tienen como una certificación de calidad, que cumplen con ciertos criterios que hace que se considere indexada. Pero en ningún momento eso lo exime a uno como lector de hacer un análisis crítico de cada paper que está leyendo y de tener que actualizarse en metodología y en teoría para poder identificar si efectivamente lo que está leyendo es bueno o no. Eso, por muchos mecanismos de certificación externos que haya, sigue siendo responsabilidad del investigador. Sí, a ver, ¿cómo saber si una revista está indexada? ¿Hay alguna lista disponible publicada? Lo podemos buscar ahora. Mira, para saber si una revista está en Scopus, yo les recomiendo, voy a empezar a compartir de nuevo, ¿ya? Les recomiendo que ingresen a Saimago, ¿ya? Pueden entrar a Scopus, pero Scopus tiene varios servicios que actualmente son pagados, pero en Saimago ustedes pueden ver, consultar los SJR, que son como el factor de impacto que calcula Scopus. Entonces, por ejemplo, ¿me pueden dar algún nombre de revista? Revista Chilena de Infectología, por ejemplo. Revista Chilena de Infectología. Es súper vergonzoso, yo aparezco en mi buscador, yo me busco, pero es para buscar artículos que necesito mostrar. No es que esté buscando, metiéndome en internet a ver si aparezco. Ya. Aquí está, la revista Chilena de Infectología, y si hago clic acá, si está aquí es porque está en Scopus, y aquí abajito tiene, para que ustedes se queden seguros, tiene que tener el SJR publicado. Ahí está la variación del SJR, y aquí está el SJR. ¿Qué es el SJR? Es como el factor de impacto, es más robusto que el factor de impacto, pero es la forma en que Scopus, que es otro sistema de indexación diferente a la Web of Science y que le pertenece al Elsevier, utiliza para calcular el impacto de sus publicaciones. ¿Ya? Y también tiene un sistema de cuartiles, pero obviamente los cuartiles los considera solamente dentro del universo Scopus. La Web of Science hace lo mismo. Por otra parte, también advertirles para los que no lo sepan que la Web of Science y Scopus son sistemas de indexación o de certificación de la calidad de las revistas que pertenecen a empresas privadas. Acá no está la OMS, no está la ONU trabajando, no hay una comunidad desinteresada de académicos generando estos sistemas. ¿Ya? Diferente a lo que se hace en el caso de Cielo, que es una iniciativa que parte en Brasil y que por lo menos en el caso de Chile la administra la ANIT. Esa sí ha tenido una vocación y un funcionamiento mucho más público. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que efectivamente está indexada. En el caso de la Web of Science, deberían entrar de sus bibliotecas, y si no, hasta hace mucho tiempo existía el MJL, que es el Master Journal List de la Web of Science, y debería preguntar si este Master Journal List sigue siendo público. Parece que sí. Entonces veamos acá. Aquí aparece Revista Médica de Chile, y esto es súper importante que lo vean. Sí, acá lo pueden revisar de manera gratuita. Si quieren me confirman y se meten acá a mjl.clarivate.com para revisar la indexación. ¿Lo pueden hacer o no?
Sí, o sea, hay revistas, por ejemplo, las primeras que vimos, Academic Medicine, tiene un sistema donde tú puedes ser revisado y pagar para que te publiquen, o un sistema donde no, pero finalmente tu artículo no va a quedar de acceso abierto. Eso tiene otra consecuencia, Jessica, para lo que estaba comentando Jessica Gosset ahí, y es que la ventaja de que tú pagues por publicar el artículo y que finalmente tu artículo quede open access es que es mucho más fácil que la gente te lea y es mucho más fácil que la gente te cite, que finalmente es la meta del investigador. Porque publicar ahora no es la meta es que la gente te empiece a leer y te empiece a consumir. Y lo digo de manera súper mercantil porque así es como está pensado. ¿Ya? Entonces, estos son, aquí ustedes pueden consultar, ¿cierto? Si una revista está indexada o no. Con lo que tienen que tener muchísimo cuidado es que algunas revistas están en la Web of Science, pero aparecen con esta calificación, emerging. Son revistas emergentes que están siendo evaluadas para ser incorporadas a la Web of Science, pero todavía no son de la colección central de la Web of Science. Dicho de otra manera, son como ya se me fue el lenguaje futbolístico, cómo funcionaba la B, bueno, se me fue. Pero son como clase B, están todavía en el proceso para ingresar, pero no son Web of Science, son de segunda división, ¿ya? Están peleando para poder ingresar, pero todavía no están ahí. Es decir, no son indexadas. No se consideran como de la Web of Science, y ahí ha habido una Perfecto. confusión importante, porque mucha gente lo ve acá en el catastro, dice, ya voy a ingresar, lo voy a publicar ahí, se lo publican y después van a la universidad que le den el bono, por ejemplo, y no se lo consideran, o lo mandan en su currículum de Fondesit y no se lo consideran. ¿Por qué no? No está todavía. Y una forma muy clara de saber que no está es que estas revistas que están en la categoría emergente no tienen todavía calculado el factor de impacto. ¿Ya? No tienen, el factor de impacto de la Web Science está en el JCR. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda sobre estas herramientas. Esto es para ver Scopus, que si queremos trabajar en educación médica todavía nos sirve, ¿ya? De hecho nos podemos meter, como decía la Carola Bruna, a formación universitaria, me dijo, ¿cierto? Y aquí vemos un poquito de publicidad, si nos aburrimos. Y si nos metemos a formación universitaria, ustedes pueden ver aquí, ¿cierto?, que la revista está indexada y que aparece con su SJR y está en el cuartil 3 de Scopus. ¿Ya? Aquí no es que yo les venga a vender Scopus, no son mágicos, no son perfectos, hay una serie de vicios asociados. Scopus es menos prestigioso y no es considerado en muchas áreas del conocimiento que la Web Science. Medicina no considera Scopus, pero tiene una ventaja de ser mucho más receptivo a una mayor diversidad disciplinar y tiene una mayor cobertura geográfica que la Web Science. La Web Science, de hecho, tuvo problemas con China porque los chinos se quejaban de que la Web Science tiene una gran mayoría de revistas en inglés, entonces la gente que publica en inglés tiene más facilidad para entrar al mundo académico de la Web Science, que si no lo hace, entonces los chinos generaron su propio sistema de indexación. Así todo, siguen siendo los segundos que más publican en la Web Science después de Estados Unidos. Dato que no es menor, considerando que en el año 81, que es el año en que nací, ya Chile tenía la misma producción científica de China en la Web Science. Pero después las cosas cambiaron radicalmente. Ah, sí, Mir es Jorge, ¿nos puedes compartir lo de Mir? Esto es de la Universidad de Barcelona o de las universidades españolas, ¿o no? Jorge Fuentes. No está. Ahí está. Copié cualquier lecera, perdón. Disculpen, es Miar, disculpa. Que traté, pero no. Se coloca mier.v. Mier o Miar. Y te lo voy a pasar al tiro. Ahora lo pude. Es que no sé por qué no quiso. Ahí está. Ya, aquí está. Y si vemos a ver alguna revista. Cualquier revista. Voy a buscar una mejor revista. A ver, espérate. Y aquí está la PLOS ONE, que es una revista Open Access, ya que cobra una tasa de publicación. Y aquí está, dice dónde está presente, entonces está presente en la base de ciencia expandida de la Web of Science, que es parte de la colección central, y que por lo tanto se considera Web of Science. ¿Ya?
Nosotros hace poco tuvimos hace como 2 años ya, tuvimos un curso con unos colegas de Perú, y ellos, claro, tenían el conflicto porque ellos estaban publicando en Web of Science, pero en Emerging, y todavía algunas universidades lo consideraban como Web of Science y otras no, pero en la práctica no. Chile no lo va a considerar como Web of Science y técnicamente no están todavía indexados en la colección. Sí, bueno, estos son algunos tips y algunas herramientas que pueden usar, siempre siendo suspicaces y siendo reticentes a venderse al sistema. Así como, esto hay que leerlo, hay que usarlo, pero con cautela y entendiendo que hacer ciencia no es hacer esto, esto es cómo funciona la cultura científica, pero no es necesariamente, no tiene que ver con generar conocimiento científico ni utiliza criterios científicos. ¿Ya? ¿Me están viendo ahora? Sí. Bueno, ya. Luego de eso, el siguiente tema que teníamos que ver sobre el problema es si mi pregunta es cualitativa o cuantitativa. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia conduciendo investigación cualitativa o cuantitativa. ¿Alguien por ahí en el chat? ¿Nadie? Ahí. ¿Y alguien que tiene experiencia en Quanti? Bueno, aquí simplemente entender que las decisiones metodológicas posteriores no son decisiones que yo pueda, son posteriores justamente, no es algo que yo pueda definir porque yo quiero probar un cuestionario, porque yo quiero hacer entrevistas, porque yo quiero hacer grupos focales, sino que todo va a depender de esto que yo hice, de revisar la literatura para saber lo que se sabía, identificar lo que no se sabía, y a partir de eso derivar mi objeto de estudio con lo que quiero saber. Lo que quiero saber necesariamente tiene que responder a un vacío de conocimiento, a algo que no se sabe, a algo que vaya a aportar conocimiento que la comunidad científica necesita. ¿Ya? Eso no significa que tu pregunta de investigación tiene que ser totalmente novedosa, pero sí tiene que responder a algo que no se sabe. Por ejemplo, si yo validé una escala de ansiedad antes de la pandemia y quiero saber si esa escala de ansiedad, que ya tiene evaluaciones psicométricas previas, sigue siendo válida y confiable ahora, esa puede ser una pregunta de investigación. ¿Ya? O si quiero simplemente replicar un estudio previo porque quiero saber si esos resultados son vigentes con otra muestra, también es una pregunta de investigación porque hay un vacío de conocimiento ahí. Pero, ¿cómo elijo finalmente si mi pregunta me va a orientar hacia una vía cuantitativa o cualitativa? Acá les doy algunos tips que obviamente no son exhaustivos, ya en 2 horas no alcanzamos a hacerlo. Pero cuando hablamos de investigación cuantitativa, lo primero que tienen que entender es que ahí la realidad se va a traducir a un lenguaje numérico. Y eso es un elemento básico de la investigación cuantitativa. La realidad se matematiza para procesarla cuantitativamente. Y eso va a implicar que vamos a tener que reducirle la complejidad a la realidad para poder construir ya variables a partir de fenómenos mucho más complejos. En la investigación cuantitativa se asume que el dato es preexistente, por lo tanto la técnica recolecta lo que ocurre en la realidad, o lo que ya ocurrió en la realidad, y se entiende que recolectar datos es medir, y medir no es otra cosa que asignarle valores numéricos al comportamiento de la realidad. ¿Ya? Por eso, como la medición es la herramienta con la que yo voy a representar la realidad, la validez y la confiabilidad de esa medición va a ser un aspecto crítico en la investigación cuantitativa. Por eso es tan importante tener evidencia de validez y confiabilidad de cada instrumento, cada dispositivo de medición que yo use. No porque que no tenga validez lo haga malo, sino porque genera incertidumbre. Si no tengo evidencia de validez o confiabilidad de mis cuestionarios, no tengo idea si esa medición significa algo o no. ¿Ya? Y por otro lado, la investigación cualitativa, aunque se recolectan datos, esos datos no se representan en términos numéricos, sino en términos de significados, en términos simbólicos, ¿ya? Y aunque se recolectan los datos, el interés sigue estando en la información compleja y en la información densa y en la complejidad. La reducción de complejidad que se genera en la investigación cuantitativa no es algo que se busca evitar o revertir en la investigación cualitativa. Y aquí se entiende que el dato no preexiste. Cuando el investigador llega al campo, el investigador afecta el campo, genera transformaciones en la realidad donde se introduce a observar, y eso implica, por lo tanto, que cada dato que él está generando, se está produciendo para él. Él no está recolectando información preexistente. Él está recolectando información que se está produciendo gracias a su presencia en el campo.
Producir implica reflexividad, implica entender que estar en el campo afecta al investigado y afecta al investigador, que ambos se están transformando en ese proceso de recolección de datos, y por la complejidad que tiene aproximarse al campo, el foco no está en la validez y confiabilidad de la técnica o del instrumento, sino en la calidad de implementación de la técnica. Dicho de otra manera, no me preocupa tanto la calidad del guión de entrevista, que lo debo revisar, lo debo articular bien, sino que me preocupa cómo se implementa la entrevista y cómo la entrevista se va adaptando en el proceso de recolección de datos a las vicisitudes o a los diversos elementos que vayan emergiendo en la interacción durante el estudio cualitativo, ¿ya? Entonces acá la idea es que hay información preexistente que yo voy y recojo, por eso se habla de recolección de datos. Sin embargo, acá no es un dato simplificado, sino que es información compleja que yo voy a producir. Entonces por eso en investigación cuantitativa se prefiere hablar de recolección de datos y en investigación cualitativa de producción de información, ¿ya? Ahora, de manera mucho más concreta, en la pregunta quanti o quali hay diferencias. Cuando nosotros planteamos una pregunta cuantitativa o cualitativa dentro de nuestro objeto de estudio, esto implica establecer un fenómeno, casos donde se va a hacer la investigación, un contexto en el que va a ocurrir el estudio y un alcance que puede ser descriptivo, relacional o explicativo en investigación cuantitativa o comprensivo en investigación cualitativa, ¿ya? Pero hay un punto dentro de varios, ¿ya?, donde son particularmente diferentes la pregunta quali y la pregunta quanti. Y es en el fenómeno, en qué es lo que nos estamos preguntando. Ese fenómeno, en investigación cuantitativa, se expresa en términos de variables. Y aquí es donde ocurre la principal transformación de la realidad. Porque para poder medir la realidad y poder transformarla en números, lo que vamos a tener que hacer es conceptualizar el fenómeno estudiado en términos simplificados. Solamente así se puede medir. Entonces, ese fenómeno que queramos estudiar, lo vamos a tener que conceptualizar como un fenómeno que varía en términos de ausencia o presencia. Por ejemplo, el alumno prende o no prende la cámara, ¿ya? El alumno viene o no viene a clases. El alumno deserta o no deserta de sus estudios, ¿sí? O en términos de modalidad. Por ejemplo, los alumnos asistieron a clases virtuales, a clases híbridas y a clases presenciales. No es que sea ausencia o presencia de algo, son distintas formas de hacer algo. O por ejemplo, otra variable que fluctúa en términos de modalidad es el sexo. Yo puedo ser hombre o puedo ser mujer. No es que sea no hombre o no mujer, son dos formas o dos manifestaciones que asume la variable. Y el último tipo de variable es aquel que se distingue en términos de intensidad, de menor a mayor presencia de un rasgo, menor a mayor autoestima, menor a mayor rendimiento, menor a mayor concentración. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? Entonces, este acto de simplificación conceptual es el que va a permitir que posteriormente yo pueda construir instrumentos para medir la variable. Si no está esta simplificación conceptual, la variable no va a poder matematizarse y no va a poder tratarse estadísticamente y no va a poder procesarse cuantitativamente, ¿sí? En el caso de la investigación cualitativa, no hablamos técnicamente de variables, sino de categorías de análisis que no se comportan en términos de ausencia o presencia de algo, en términos de modalidad, en términos de intensidad de algo, por ejemplo, menor a mayor edad, ¿ya? Sino que en términos de significados y relaciones o conexiones entre los significados. Una categoría de análisis es esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto al final de esta reunión, si ustedes están satisfechos con la sesión, esa es una variable, porque ustedes pudiesen responder satisfecho o no satisfecho, o menos o más satisfechos. ¿Se entiende la idea o no? Es una categoría de análisis. Pero si yo les pregunto qué opinan de esta sesión, no lo puedo simplificar en ninguna de estas formas, sino que me van a aparecer ideas, una serie de ideas, algunas favorables a mí, otras no favorables a mí, algunas favorables al Zoom, algunas favorables a la situación que tenían en la casa, cosas impredecibles como por ejemplo qué es lo que piensan cuando ladra un perro, que la verdad es que fue muy difícil porque tenían algo de contaminación acústica en sus propias casas, o tenían que preocuparse de otras cosas, a mí lo que me pasa en mucha reunión por Zoom es que me llegan montones de WhatsApp, entonces me cuesta mantener la atención en lo que estoy haciendo. Y finalmente estas ideas que van surgiendo se conectan de manera compleja. Eso es una categoría de análisis. Eso hace entonces que cuando hablamos de,
Veamos ejemplos. Eso hace que cuando hablamos de variables en investigación cuantitativa, nosotros pensemos en satisfacción académica, de menor a mayor satisfacción. Autoestima académica, de menor a mayor autoestima. Bienestar, menor a mayor bienestar. Salud mental, menor a mayor salud mental. Rendimiento académico, menor a mayor. Expectativas profesionales, expectativas más positivas o más negativas. Prácticas pedagógicas. Nosotros hicimos un cuestionario de prácticas pedagógicas para saber si el sujeto estaba más o menos centrado en el alumno y más o menos centrado en el docente. ¿Ya? Desde la perspectiva cualitativa, ya no hablamos de satisfacción académica, sino de la percepción del curso. ¿Ya? Donde pueden aparecer contenidos mucho más complejos, mucho más impredecibles. De hecho, teóricamente la satisfacción está definida como el delta que existe entre lo que esperabas y lo que resultó. Ese delta varía en intensidad. ¿Ya? El autoconcepto, que son las creencias que tú tienes sobre ti. Si ustedes echan una revisada en internet, todos los instrumentos que hay de autoconcepto son realmente instrumentos de autoestima. Porque miden el grado de, o la evaluación positiva o negativa que tú le atribuyes a tus características, no qué características te atribuyes. No hablamos de salud mental o bienestar, sino de cómo vives una situación en particular. No hablamos de rendimiento académico, sino que yo les preguntaría a ustedes qué aprendieron el día de hoy. Aprendí el día de hoy a que, no sé, la ciencia no vale nada. Aprendí el día de hoy a cómo usar la Web of Science. Aprendí el día de hoy a que si no tengo plata no puedo publicar. Ese tipo de cosas, se dan cuenta, son preguntas abiertas. Y también puedo preguntarme por las expectativas profesionales y las prácticas pedagógicas, pero aquí no sería si esperas o no determinadas cosas, sino una pregunta abierta. ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas profesionales? ¿Qué haces en la clase? ¿Se entiende la diferencia, no? Y hay diferencias menores en los otros puntos que aparecen por acá, pero esto es lo medular. Y esto es lo que yo quería mostrarles porque no tenemos mucho más tiempo el día de hoy para ver esto, ¿ya? Que aquí es donde está la elección que hace el investigador de cómo va a visualizar el fenómeno, y de eso depende más adelante, ¿ya? Cómo va a aproximarse cuantitativo o cualitativamente a la situación. Y aquí, de más está decir que si no puedo reducir la complejidad del fenómeno, no lo puedo abordar cuantitativamente porque no lo voy a pensar en términos de variable. Y para poder pensar algo en términos de variable, y eso es otro elemento importante, tengo que tener muchísimo marco teórico que me permita hacer esa reducción. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la preparación teórico-conceptual en investigación cuantitativa, y igual importante en Quali, pero en Quali mucha de la teoría va a surgir desde la experiencia con el fenómeno. En investigación cuantitativa, la conceptualización te va a permitir ver algo en términos de variable, esa variable te va a permitir construirla como un instrumento de medición, y esa medición te va a permitir interpretarla. Sin el marco teórico no tienes nada. ¿Ya? Eso entonces sobre las preguntas. Y ahora sobre el método. Muy sencillito, no voy a centrarme en ver cuáles son los métodos posibles, pero vamos a ver algunas opciones. Pero en investigación cuantitativa tenemos dos opciones. Una opción es observar la realidad tal y como está, y otra opción es introducir cambios deliberados y controlados en la realidad para ver qué pasa cuando hago eso. ¿Sí? Cuando yo hago un experimento, básicamente lo que estoy haciendo es un cambio deliberado y controlado para ver qué ocurre con eso. Si ustedes, no sé, pues, le echan sal al panqueque cuando están preparando la masa, le echan sal al panqueque cuando preparan la masa, ¿no? ¿Hacen panqueques o no? ¿Le echan sal? Sí, De hecho, imaginen que ustedes no le echan sal. Hay que echarle sal porque la sal de hecho permite exagerar el sabor, aunque sea un panqueque dulce. Cosas que aprendí durante la pandemia, porque antes no sabía ni siquiera tomar un sartén. ¿Ya? Pero el experimento no es ponerle la sal. El experimento es ponerle la sal y ver qué es lo que pasa después. El experimento es manipular una variable para ver cómo afecta a otra. Ese es el experimento. ¿Ya? Entonces, lo importante es que esa variable que ustedes van a manipular la controlan previamente. Si alguien más hizo una clase virtual y otros hicieron una clase en línea y ustedes llegan a observar qué es lo que pasó, eso no es experimental porque ustedes no tienen control sobre el uso de las metodologías. ¿Ya?
Y aquí hay distintos niveles de control que uno puede tener sobre las variables intervinientes que van a definir si es un diseño experimental puro, donde hay asignación aleatoria de los casos, ¿ya? Si no hay asignación aleatoria de los casos y yo voy a comparar los grupos que me tocaron, es cuasi experimental. Si ni siquiera puedo establecer grupos de comparación, es preexperimental, y obviamente la calidad del resultado va a ser mucho más cuestionable en los preexperimentales que los experimentales puros. Esto es raro que uno lo haga en investigación y en educación médica, es súper valioso que uno lo haga, pero son, yo diría que el menor porcentaje de artículos. La mayoría son artículos no experimentales, donde yo voy solamente a observar lo que pasa. Francisca. Hola a todos. Oye, que quería aprovechar de comentar que de los estudios experimentales, lo que tú decías de la calidad, que a mí me pasó con mi tesis, que en muchas revistas se cuestionaba mucho eso de que fuese experimental y se ocupara cuestionarios para validar una intervención en un mismo grupo. Sí, Entonces, igual eso hay que tener ojo, quizás pensarlo mejor para los que quieran investigar cuando sí, la investigación. sí, ahí es muy importante, efectivamente, de acuerdo a la calidad del conocimiento que tú generas, ¿ya? Optar por diseños experimentales puros, pero son más difíciles, porque que tú puedas asignar aleatoriamente los sujetos a cada uno de los tipos de intervención, pocas veces vas a tener el poder de poder de hacerlo, ¿ya? Es mucho más probable que puedas acceder a grupos de comparación, ¿ya? Pero el tema ahí es cómo defender éticamente que un grupo va a ser intervenido y otro no, cuando tienes evidencia teórica que sustenta que la intervención va a mejorar los aprendizajes del grupo. Ahí habitualmente lo que puedo hacer es ofrecerles la intervención al grupo control una vez que termine el estudio. Y eso muy probablemente se los va a pedir el mismo comité ético-científico, ¿ya? Y en cuanto a los estudios no experimentales, están los ex post facto, que buscan establecer relaciones causales, pero de manera prospectiva, ¿ya? O sea, veo que tomo la variable en un momento y veo qué consecuencias tiene a futuro en otra variable, pero las variables ocurren sin mi manipulación, simplemente voy a constatar qué variable asume cada caso. O los retrospectivos, donde ya tengo la consecuencia, por ejemplo, tengo estos alumnos que desertaron y estos alumnos que siguen estudiando, y veo hacia atrás cuáles eran los antecedentes con los que ingresaron para poder avanzar hacia una relación causal. Lo que tienen que tener súper claro es que en términos metodológicos, para establecer relaciones causales, esto no lo garantiza, es una aproximación. La relación causal solamente se puede defender desde una lógica experimental, que no siempre es posible. Y luego están los diseños observacionales, que pueden ser transversales cuando mido en un único momento del tiempo, o longitudinal cuando la misma variable es medida en más de un momento. ¿Ya? Si yo le mido a los sujetos el bienestar ahora y veo si después desertaron o no a final de año, eso no es longitudinal. Longitudinal es cuando yo veo la misma variable en múltiples momentos para ver su evolución temporal. Y ecológicos es cuando no hago el estudio a nivel de la unidad que detenta la variable, sino a nivel de sus conglomerados. Por ejemplo, si hago estudios de deserción, ¿quién deserta? ¿Cuál es la unidad que deserta? ¿Cuál es el caso que deserta? El estudiante, ¿cierto? Pero si yo hago estudios de los niveles de deserción en las universidades y recolecto el dato a nivel de universidad, es un estudio ecológico, porque no estoy recolectando el dato individual, estoy recolectando el dato a partir de los conglomerados que los reúnen. O si yo hiciera un estudio, no sé, pues sobre la cantidad de personas que tienen X patología, viruela del mono, por ejemplo, pero la viruela del mono la tiene la gente, ¿cierto? Si yo hago un estudio de viruela del mono en los centros de salud o en las comunas, eso es un estudio ecológico. ¿Sí? Y esas son las opciones en general en investigación cuantitativa, y para saber cómo informar cada una de estas, hay algunas guías que se han ido sistematizando en el Equator Network. Para los estudios no experimentales está la guía Strobe, y para los estudios experimentales está la guía Consort, ¿ya? Estaba seguro que había hecho una diapositiva. Ahí está, perdón, que se me desordenaron. Ya, aquí está, este es un ejemplo de la guía Strobe para estudios observacionales, y la ventaja de estas guías que fueron desarrolladas para las publicaciones en salud es que establecen criterios que deben tener las publicaciones para ser consideradas de calidad. Yo sé que están metiéndose así casi como comiéndose la pantalla para poder ver lo que estoy publicando, pero si quieren meterse a ver las guías, aquí está el código QR y obviamente yo se las voy a mostrar.
¿Ya? Si es que veo bien, aquí. Ya, no, ahí no era. Aquí es. Ya, Equator Network actualmente está sintetizando una serie de guías que establecen criterios de calidad para las publicaciones científicas. No es un criterio de calidad de la investigación en sí misma, sino del reporte final de la publicación, que establecen mínimos a informar en distintos tipos de estudios. En ensayos aleatorizados, en estudios observacionales, en revisiones sistemáticas. Ya ustedes pueden ver también que acá hay para investigaciones cualitativas, y para estudios observacionales, por ejemplo, yo me meto en el STROP y voy a llegar a esta guía que tienen ustedes acá, donde se establecen mínimos que tienen que tener, por ejemplo, el título y el abstract, la introducción, el método, ¿ya? Y hay un colega de la Francisca que de hecho nos hizo el favor de traducirlas y que las tiene publicadas en Cielo traducidas, que es Cartes. ¿Rodolfo Cartes será? Ricardo Cartes. ¿Ah? Ricardo Cartes. Ricardo Cartes. Ya tiene publicadas varias de estas guías traducidas, no todas, pero por ejemplo, aquí hay algunas cosas que yo no hacía y que piden, y es indicar el diseño en el título. Esa es una exigencia que se empezó a sistematizar desde las guías del Equator Network, ¿ya? Entonces ahora si el estudio es cualitativo, es observacional, etcétera, debería ir en el título, además. Y ustedes pueden consultar estas guías, no alcanzamos ahora, pero las pueden consultar en detalle. Aquí hay guías para lo que quieran, ¿ya? Y hay dos guías cualitativas, está SRQR para investigación cualitativa general, y está el COREC, que es específicamente para aquellas que usan grupos focales. Equator Network es una iniciativa que ya empezó a adquirir carácter universal, ya cuenta con el respaldo de varias revistas del área de la salud, y aunque no necesariamente aplica para revistas educacionales o de otras áreas del conocimiento, la verdad es que yo soy muy malo para que me den órdenes, me carga que me den instrucciones, y yo las he encontrado súper orientadoras, porque no son como restrictivas, son literalmente orientaciones de qué deberías poner en cada uno de los apartados de un reporte de investigación. Y aunque, insisto, están centradas en los reportes, son súper útiles para que ustedes también puedan ver qué decisiones sí tienen que tomar al momento de diseñar un estudio. ¿Ya? Échenle una mirada y como en todo en la vida, si no les gusta, no la usan. ¿Ya? Así que eso. Y bueno, estas son las guías para investigación cuantitativa, que son la Consort y Stroop. Para cualitativa está COREC y SRQR. Y en investigación cualitativa hay montones de opciones de investigación científica. Lo que pasó acá es que la gente se dio cuenta, o la comunidad científica se dio cuenta, que la investigación cuantitativa no era suficiente para entender fenómenos sociales como la educacional, y la antropología, la psicología, la sociología y todas las disciplinas empezaron a proponer soluciones por separado. Por eso tenemos distintas escuelas, muchas de las cuales ni siquiera son tan difíciles, tan fácil de diferenciar, ¿ya? Tienen cosas en común, y lo que yo trato de hacer acá es diferenciar alguna de las opciones cualitativas de acuerdo a el objeto de estudio preferente. Eso significa que no es excluyente, sino cuál es el objeto de estudio que suelen preferir y cuáles son las particularidades del método científico. Entonces, me imagino que han escuchado la etnografía, aunque no la hayan hecho. ¿Sí? La etnografía tiene como objeto de estudio preferente las construcciones culturales de un etnos o un grupo que en su interacción ha generado significados. ¿Ya? Por ejemplo, los miembros de un departamento o los miembros de una clase, en la medida que se van juntando, van interactuando y van generando significados compartidos, ritos, formas de entender la realidad. Si nosotros nos seguimos juntando como socios Soeduxa, ahí vamos a empezar a generar cultura. Pero si somos socios Soeduxa y no nos juntamos jamás, no vamos a generar cultura. O la ausencia de interacción va a ser parte de nuestra cultura. ¿Ya? Pero finalmente la construcción cultural tiene que ver con el significado, el rito, la práctica y los valores asociados a una determinada actividad. Por ejemplo, podemos hacer estudios etnográficos de cómo se construye culturalmente la copia. Hay ritos asociados a copiar, hay roles asociados a copiar. Copiar en un certamen, por ejemplo. O copiar con, no sé, en un certamen en línea. Y aquí la estrategia preferente también es la observación participante. Observar desde el mismo fenómeno.
Hay otro tipo de método que es la fenomenología, que se centra en vivencias, percepciones o experiencias, y que básicamente se centra en cómo la gente ve el mundo. Por ejemplo, me gustaría saber cómo Bárbara ve ahora la comunidad científica, pero es básicamente como la foto que se arma en tu cerebro. Eso es lo que le preocupa a la fenomenología, ¿ya? No le preocupa la construcción cultural de esa foto, sino cuál es la foto que tienes ahora. Y por eso un método preferente es la entrevista, pero yo también podría revisar, no sé, los posteos en Twitter de Bárbara o el diario de vida de Bárbara. Por ejemplo, uno podría hacer un estudio fenomenológico tratando de entender, por ejemplo, cómo Ana Frank conceptualizaba la guerra a través de su diario de vida. ¿Se entiende la idea, no? Pero aquí es cómo funciona la cultura, cómo funciona el grupo y cómo el grupo le da significado a una práctica. Acá es cómo los sujetos ven un fenómeno en la realidad. Y la teoría fundamentada, por su parte, se preocupa por cómo los sujetos actúan e interactúan con la realidad real o simbólica. Por lo tanto, es el método preferente para procesos sociales. Y de las herencias metodológicas que podemos destacar acá, hay un tipo de muestreo en particular y un método de análisis. Ustedes van a ver estudios etnográficos y fenomenológicos que analizan los datos con la teoría fundamentada. Eso significa no que usen todo el método, sino que usan la forma analítica que se propuso acá. Si quieren aprender, de hecho, a hacer análisis cualitativo, yo les recomiendo, aprendan a hacer teoría fundamentada, es la más fácil de aprender, es súper manualizada, es súper transparente en su construcción, y después de eso aprendan otras. La etnometodología, ya por su parte, busca levantar normas implícitas en un determinado grupo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes trabajan o han trabajado en centros de salud o trabajan con personal médico? ¿Cuántos de ustedes? La pregunta es la siguiente. Yo soy psicólogo, ¿eh? Yo me formé en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué creen que pasa cuando yo me refiero a un colega que no conozco y a un colega que no conozco y que tiene más años que yo o tiene más autoridad que yo y yo no antepongo el doctor? Y le digo, hola Perico, Juan. Su mamá le puso Juan, no fui yo, su mamá le puso Juan. ¿Qué pasa si yo le digo Juan de entrada? Miren, el significado que tiene la norma puede que ni siquiera para Juan esté tan claro. Puede que Juan ni siquiera lo sepa. Pero lo que se hace en la etnometodología, o una de las formas de hacer etnometodología, es a través de experimentos etnometodológicos, donde uno va y viola la norma. Entonces, viene este caballero que tiene 65 años, está próximo a jubilar, yo sé que ha sido decano, no sé qué, y llego y le digo Juan. ¿Ya? Si Juan no se inquieta, Juan no se inmuta, Juan no le pasa nada, no hay una norma ahí, porque nada se alteró. Pero si Juan se llega a sentir incómodo, es que una norma implícita se acaba de violar. Y esto depende de cada cultura. Ustedes probablemente conocen ciertas facultades, ciertos departamentos, ciertas comunidades, donde decirle doctor o no a alguien afecta cero. Y otros lugares donde no anteponer el doctor es un pecado mortal. ¿Ya? Entonces la mejor forma de entender esto es violando una norma. Una colega hizo algo súper sencillo, le echaron del banco, ¿ya? Hizo una fila mirando hacia afuera y no mirando hacia la caja. Y parece que mirar hacia la caja cuando tú haces la fila del banco es muy importante porque la sacan. O algo súper sencillo como por ejemplo cuando hay un lugar, no sé, hay muchas bancas desocupadas en la plaza y hay solamente una persona sentada, tú te vas a sentar a otra banca desocupada, no al lado de esa persona. Si quieren probar si esa norma existe o no, busquen una plaza que tenga solamente una persona sentada ahí y vayan a sentarse al lado de ella. Y vean cómo reacciona. Si no le pasa nada, no había ninguna norma ahí. Si le pasa algo, es que efectivamente ustedes violaron la norma. Y finalmente el método biográfico se preocupa por la historicidad de procesos sociales, ¿ya? Cómo un proceso social se construye en la historia de vida de alguien. La verdad es que al método biográfico, a diferencia de las biografías, como la biografía de Lady Di, ¿ya? Al método biográfico no le interesa Lady Di. Le interesa el proceso social que se encarna en la vida de Lady Di. Si yo le hago una entrevista al Papa Francisco, no es que me interese el Papa Francisco, probablemente me interesa cómo ha evolucionado la Iglesia Católica durante la vida del Papa Francisco. ¿Se entiende?
Me interesa la Iglesia Católica, no él, pero a partir de su historia de vida, yo reconstruyo este significado. Una consulta con respecto al último, ahí tiene que ver, entonces, igual sigo entrevistando a la persona, po, a la que genera, porque si yo Claro, lo veo desde la biografía y veo la historia, podría ver, no sé, pues cómo afectó la muerte de Felipe Camiroaga a la gente. Y ahí resulta claro. que me estoy basando en un personaje. Pero tienes que ver, eso se puede hacer desde una perspectiva fenomenológica. A ti te interesan procesos que han tenido evolución histórica. Por ejemplo, yo puedo agarrar un minero del carbón, una persona jubilada, y le digo, cuéntame tu vida, porque me interesa su vida y lo Entiendo. voy documentando, pero a partir de su vida yo entiendo cómo cambió la minería del carbón. ¿Se entiende? O a Ujú. partir de cualquiera de tus colegas que ya tengan, no sé, pues 60 o 65 años o ya esté jubilada, ¿tú de qué profesión eres? Soy enfermera. Pregúntale a una enfermera, cuéntame la historia de tu vida. Y ella te va a contar cómo decidió entrar a estudiar enfermería, cómo estudió enfermería, cómo egresó, cómo entró a buscar trabajo, dónde trabajó, cómo jubiló, etcétera. Y a partir de eso tú vas a entender cómo evolucionó la enfermería en Chile. Esa es la gracia, que a partir de la vida de alguien, tú entiendes un proceso social histórico. Ya. ¿Ya? Ujú. Eso. Y finalmente, bueno, esto se me cambió de orden, pero si ustedes quieren tener guías para ver cómo informar estudios cualitativos, está la COREC y la SRQR. ¿Ya? Y por último, o sea, no por último, pero ya es el último contenido denso, ¿ya? En el trabajo de campo, ¿cómo afronto al SEC? La mayoría, ¿cuántos de ustedes ha tenido que pasar su estudio por el SEC? Teníamos el dato recién, eran como 14, parece. ¿Algún comentario global de cuál ha sido su experiencia con los SEC? Positiva, los adoran. Ojalá tuviéramos Aparte más que, SEC. aparte, Cristian, que le piden una serie de documentos, son lentos. Son lentos, sí. Yo creo que ahí hay un tema estructural, pero que hay que considerar, y es que en general las universidades chilenas, o Chile se ha acostumbrado a funcionar desde la precariedad y no le asignamos suficientes horas hombre a los SEC. Entonces no podemos esperar que los SEC sean rápidos cuando tienen dos personas con media jornada instaladas ahí, pero sí, efectivamente ese es un problema. Ahora, yo lo que les presento acá es el decreto 114 que aprueba el reglamento de la ley 20.120. Esto es del año 2011, o sea, nuevo no es. La ley tiene un nombre súper mal redactado, según yo, que es Ley sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. Ahí me faltó un lingüista. Pero, como las leyes no las hacemos nosotros, pero nosotros votamos por los que las hacen, esta es la ley que establece, por ejemplo, la obligatoriedad de los comités éticos científicos. ¿Ya? La pueden buscar ahí, de hecho la misma ley tiene un código QR para que ustedes la busquen en el Congreso. Esta ley tiene el siguiente problema que afecta a la educación médica finalmente, ¿ya? Porque gran parte de los artículos de la ley, al tiro te doy la palabra a Paola, gran parte de los artículos de la ley se refieren o a la investigación biomédica, o a la investigación clínica, o a la investigación en salud. No obstante, el artículo 10 dice lo siguiente: toda investigación científica en seres humanos, y es el único artículo que no dice toda investigación biomédica, toda investigación en salud, es el único artículo que no hace esa clasificación, dice, toda investigación científica en seres humanos a realizarse en el país solo podrá llevarse a cabo si se cuenta con una revisión e informe favorable de un comité ético científico acreditado por la autoridad sanitaria e independiente del equipo de investigación. Entonces, esta ambigüedad nos va a generar una serie de presiones a la investigación educacional. Paola. Sí, respecto a eso del comité de ética, bueno, con las personas que trabajo hemos pasado proyectos de educación al comité de ética de la Facultad de Medicina de la Chile. Y la verdad que, bueno, salvo lo que comentaban antes, que quizá un poco lento, que nos piden varias correcciones preferentemente en el tema del consentimiento informado, ha estado bien, pero lo que yo pienso es que no hay mucho conocimiento sobre investigación, particularmente en docencia. Hay que pensar que están formados por académicos que están ahí en la facultad, por lo tanto ellos se manejan muy bien en revisar
investigaciones que van en el área disciplinar, pero cuando llegan los de docencia son más bien las revisiones como no del contenido o del tipo de investigación, sino que se acotan un poquito al tema del consentimiento y de resguardar de que, por ejemplo, que los estudiantes sepan, no sean presionados a contestar, cosas de ese estilo. Entonces, también nos pasa, por ejemplo, que cuando queremos hacer investigaciones como más retrospectivas, donde ya no tenemos al estudiante para que firme un consentimiento informado, se vuelve como difícil, como que no son aceptados, porque no va a haber una posibilidad de firma del consentimiento. O por ejemplo, no sé, estoy pensando cuando quiero tomar un curso y mirar las calificaciones comparado con un curso que se hizo, no sé, 5 años atrás. No puedo, porque ese curso no puedo tomar eso porque no tengo cómo pedirle autorización a los estudiantes que están ahí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Claro. es una complicación que hemos tenido. Ahora, mira, sobre lo que tú dices, sí, efectivamente, en general, a ver, hay una crítica que no la escuché acá, pero una de las críticas que he visto que muchas veces se hace es que la gente siente que se meten en su tema de investigación o hacen una crítica que es más metodológica que ética, ¿ya? Y la verdad es que los comités se proponen justamente como comités éticos científicos por una reflexión que de hecho está documentada en un texto que de hecho se los puedo mandar si quieren, que es de Ezequiel Emanuel, que establece que el primer criterio básico para que una investigación sea ética es que sea válida, que metodológicamente esté bien diseñada. Una investigación que metodológicamente está mal diseñada no puede de ningún punto de vista ser ética. Por eso estos comités no pueden ser solamente éticos, sino que también tienen que hacer un análisis metodológico. Yo por si acaso no tengo una relación de amor con los SEC, pero la verdad es que también entiendo que nunca van a ser procesos rápidos a no ser que se invierte el dinero que requieren. ¿Ya? Pero les cuento lo siguiente, esto, como les digo, es un problema sobre lo que tú decías, de lo del consentimiento informado. Uno puede pedir una dispensa de consentimiento informado, que también te lo tiene que aprobar el SEC, que se da principalmente cuando hay problemas para poder obtener consentimiento informado. Por ejemplo, si quieres hacer un análisis de personas que tuvieron cáncer, ponte tú, ¿ya? Y obviamente gente que ya falleció, etcétera, tú puedes solicitar la dispensa cuando el obtener el consentimiento informado puede afectar la cobertura que tú tengas de la muestra. Incluso también tú pudieses pedir una dispensa de consentimiento informado cuando vas a hacer análisis de bases públicas, donde no hay datos de identificación de los participantes. Pero lo que tú haces no es llegar y poder decir yo no voy a usar consentimiento informado, sino que tú argumentas al comité ético científico por qué no vas a usar el consentimiento informado, y el comité te dice si aprueba o no legalmente la dispensa. ¿Ya? Francisca. Gracias. No, pues para complementar lo que acabas de decir, en el caso de las bases de datos, ahí es súper importante el hecho de que no sea información confidencial y que no sea, que en el fondo el beneficio de la investigación sea superior a, incluso en algunos casos, a mantener la privacidad de las personas. Entonces, si de repente hay una investigación de riesgo muy bajo, pero el beneficio de investigarlos alto, lo más probable es que el SEC apruebe la dispensa también de consentimiento informado. Ahí tú, de hecho, participas en tu comité, ¿cierto? O sea, yo ahora soy la presidenta del El presidente del comité facultad. científico. Muy bien, de la Facultad de Odontología de la Recientemente, UConce. de odontología, sí. Entonces, bueno, pero si se dan cuenta, aquí hay un tema que tiene que ver con esto. O sea, finalmente, la ley se había hecho para la investigación clínica o en salud y nos termina tocando a todos por esta imprecisión. Lean la ley, está ahí, solamente está en ese artículo el problema. Y hay otro tema, por si acaso, que se establece y que si se establece que uno falsificó el consentimiento informado y eso se verifica, si uno comete 2 veces la falta, uno puede perder el derecho a ejercer el título. Eso está establecido por ley. Ustedes se dan cuenta que penas del infierno van a caer si no le hacen caso a la ley. Jorge. Solamente, yo la verdad que soy bastante ignorante, escuchándote el nivel tuyo bastante alto comparado con el mío. Yo solamente quería compartir un material. Yo hice un diplomado hace poco tiempo con un profesor peruano, no sé si lo conoces tú, se llama el doctor Fuego, ¿Ya? que es muy conocido en metodología, y con la mayoría compartí un material que
particularmente, bueno, yo me compré un libro de él que es como un resumen de metodología, sirve bastante este librito. Ya, Les mandé el link, pero lo bueno que tiene es que son todos con videos de 5 o 10 minutos, entonces favorece mucho el proceso de enseñanza para los chicos. Por lo menos yo he tratado de, yo trabajo en dos universidades, la Santo Tomás y en la UNACH, y particularmente me ha servido mucho, por eso quise compartirlo. El tipo tiene desde cómo hacer una tesis, cómo modificar instrumentos, etcétera. Y por eso quise compartirlo. Hartos me mandaron el correo, así que se los acabo de enviar para que les sirva. ¿Ya? muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. La verdad es que construir esto tiene que ver con ir uniendo perspectivas de distintos autores. O sea, yo creo que uno aprende. Esto es súper procedimental, la verdad. Es un procedimiento cognitivo, pero hay que aprender haciendo, en el sentido de que hay que leer y hay que empezar a meterse progresivamente en investigación. Si no tienes una investigación que dirijas tú, colabora con alguien. En general esto se construye entre equipos y uno viendo los distintos criterios va construyendo su propia forma de aprender a conducir investigación científica. Y en la práctica, si tú efectivamente al inicio buscaste un tema que te gustara, te va a apasionar. Yo he tenido gente que es clínica acérrima, psicóloga clínica acérrima, y dice, me carga la metodología de la investigación, pero cuando empiezan a hacer investigación del tema que les gusta en clínica, empiezan a agarrarle el gustito. ¿Ya? Sobre esto de ética, ¿qué más decirles? Que, bueno, les quería compartir algo que nos mandó la ANIT, para que vean cuál es la postura de la ANIT ante la investigación educacional. Por ley, se supone que los comités éticos científicos tienen que estar acreditados. De hecho, lo dice así, no es como una opción. Sin embargo, esta ley es del 2011, el reglamento y la implementación del reglamento se demoró como 10 años, ¿ya? Y en la actualidad todavía tenemos una implementación parcial de lo que establece esta ley. Por eso tenemos actualmente comités que están acreditados, comités que no están acreditados, y para la investigación educacional, este es un Fondesit que fue adjudicado este año, ya se concursó el año pasado. Lo que nos piden es tener consentimiento informado, eso se exige, ¿ya? Y acá lo que nos exigen también es pasar por un comité ético científico no acreditado. O sea, acá no nos exigen la acreditación. Esto les demuestra, y por qué quería compartírselo a ustedes ahora, porque la postura de la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la actualización de CONICIT, es que para investigación educacional uno requiere autorización de comités éticos científicos, sí, acreditados no se exige. Distinto a una investigación en salud, donde probablemente te va a caer el lumazo si es que el comité ético científico no está acreditado. ¿Ya? Y aquí se los pongo un poquito como hizo un zoom para que lo puedan ver con mayor facilidad. Eso es lo que establece la pautita que nos mandaron. Y aquí está el resto de los criterios de la pauta. Cuando uno necesita sentimiento informado, por ejemplo, para los que no lo saben, para consentir uno tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales y ser mayor de edad. Un menor de edad no puede consentir, tiene que consentir al tutor. No obstante, el menor de edad tiene que asentir. Si el papá consiente, el menor no está obligado a participar. Lo que al investigador le hace muchísima ilusión tener que estar consiguiendo papeles firmados de mucha gente. Pero en la práctica, evidentemente, es ético que el niño no sea obligado a participar en un estudio. Eso, y ya para cerrar, dos preguntas súper rápidas, porque ya las hemos respondido un poco antes. Al momento de definir la difusión, ¿dónde publicar? Hay dos preguntas súper importantes que tenemos que responder. La pregunta ética y que responde a la comunidad científica es ¿quién necesito que me lea? ¿Quién va a hacer uso de estos resultados? Muchas veces, si los resultados son para la comunidad, necesito llegar a la comunidad, y la comunidad no lee la New England, ¿ya? La comunidad no lee Science, ¿ya? Si necesito llegar a la comunidad de docentes de carreras de la salud de Chile, la comunidad probablemente lee la Revista Médica de Chile, lee la REX, pero probablemente no lee la BMC, ¿ya? Entonces, ese es el primer cuestionamiento ético que me tengo que hacer. ¿Quién debería leer estos resultados? Si son resultados nacionales, aunque me implique perder el currículum, quizás tengo que mandarlo a una revista nacional de alto consumo, ¿sí? De alto consumo local. Y por otro lado, también tengo que ser realista y pensar en qué publicaciones me dan sustentabilidad. Si yo no publico en la Web of Science, probablemente me va a costar mucho obtener una buena evaluación en la universidad. Si no publico en la Web of Science, no publico en Scopus, si no publico en Cielo, jamás voy a tener el currículum para poder liderar un fondo regular
que es uno de los fondos que me permiten hacer investigación financiada. Entonces, mi línea de investigación también requiere dinero. Si ustedes se dan cuenta, los grandes desarrollos metodológicos en la historia de la ciencia y los grandes desarrollos de conocimiento han coincidido con que esa universidad, ese centro o ese país en ese momento es rico. Vean el efecto que ha tenido, no sé, por universidades como la Universidad de Chicago, la Universidad de Michigan, el recibir fondos en particular en el desarrollo científico que se ha tenido en ese momento. ¿Ya? Entonces, no hay que hacerle eso, hay que buscar esto, pero también hay que equilibrarlo. Te vas a vender, sí, pero véndete en cuotas, no te vendáis completo al tiro. ¿Ya? Entonces ahí, considerar elementos como el factor de impacto de las revistas científicas, considerar que cada vez esto se está poniendo más exigente y publicar no lo es todo. De hecho, necesito publicar y conseguir que me lean, y que cada vez más revistas científicas están exigiendo que uno también haga difusión a la comunidad. Y esta difusión se hace por otras vías, por otros canales, que son distintos a lo que los académicos habitualmente manejamos. Y otro punto importante es que hay que aprender a manejar las redes sociales como científico. ¿Por qué, no sé, por qué una serie de posturas anticientíficas, no voy a ponerle nombre a ninguna, aunque todos ya sabemos de cuáles puedo estar hablando, se han tomado en la agenda pública? Literalmente se han convertido en problemas de salud pública. Porque hemos permitido que se tome en YouTube, hemos permitido que se tome en Facebook, hemos permitido que se tome en Twitter, y los académicos estábamos preparando nuestro paper. Entonces no es solamente responsabilidad del conspiracionista, sino también responsabilidad nuestra de cómo dejamos que medios de comunicación estuvieran lejos de nuestro alcance. Eso también se ha cogido actualmente, y de la misma manera en que hay factor de impacto, índice H, etcétera, actualmente las revistas tienen las famosas Almetrics, que evalúan la presencia de la revista científica en las redes sociales. Si ustedes se dan cuenta, les voy a mostrar acá un ejemplo, si es que el computador funciona, no quiere salir. ¿Ya? Voy a meterme solamente a, por ejemplo, la PLOS ONE. No vengo a vender ni vengo a regalar, pero este artículo es de mi equipo. Pero esta es la PLOS ONE, una revista Open Access, aquí hay que pagar para publicar, pero son de acceso abierto y además son de publicación continua. ¿Qué significa esto? Que el artículo se va aceptando y se va publicando, y no funcionan con números mensuales o números periódicos, como otras revistas. Entonces, si ustedes se meten acá, y se meten a las métricas, ¿ya? Ustedes pueden ver que hay métricas en su funcionamiento en algunas bases de datos, pero también al final hay métricas sobre qué tan presente está en las redes sociales. Cuánto aparece en Twitter, cuánto aparece en Facebook, en Reddit, ¿ya? Entonces, también hay que considerar nuestra presencia en las redes sociales, quiéranlo o no, porque finalmente si no vamos a dejar que la ignorancia o que el temor se tome las redes, y si nosotros queremos que la gente tenga una capacidad de procesar la información desde una perspectiva científica, nuestra labor es justamente ayudarles a formarse. Y finalmente, ¿cómo publicar y cómo escribir el paper? Recuerden las guías de Equator Network que les mostré. ¿Ya? Y si quieren saber más, le tenemos un futuro webinar, que es el próximo webinar de SODEUXA, que lo va a dictar Alberto Torres. Nosotros lo vamos a difundir en redes próximamente, y va a ser el 10 de junio, sobre los desafíos de la escritura y publicación de artículos científicos. Entonces, no me queda más que agradecerles por haber venido el día de hoy.